Bien, continuando el movimiento circular, veremos algo de poleas. Si hablamos de poleas, es necesario que nosotros demos una mirada a lo que se logra mediante la aplicación de un desplazamiento en elementos que están unidos por cuerdas, cables, cadenas u otros elementos de los que habíamos hablado en anteriores videos. La aplicación de poleas se ve en muchas máquinas y la utilidad es una utilidad grande que tienen en el ambiente ingenieril. Cuando hablamos de poleas debemos hablar básicamente del desplazamiento que se logra en los extremos, es decir, en un extremo donde se aplica un movimiento y el otro extremo donde se utiliza ese movimiento. No hablaremos de fuerzas sino hasta un otro capítulo en el que vemos dinámica. Bien, acerca de esto decíamos que va a existir un desplazamiento en un extremo y en el otro utilizado. Tenemos ejemplos de los que podemos derivar aún otros, como el primero en la figura 1 tenemos una polea simple, una polea sola, adherida a una parte superior que vamos a ver como si fuese una viga o un techo donde la resistencia es infinita y no nos vamos a preocupar cómo está sujeta. Y en la figura 2 tenemos poleas que ya se hace una diferencia entre ellas. Una es fija y la otra es móvil. La que sostiene el cuerpo amarillo es móvil, ya que al moverse el extremo donde se tiene la flechita roja, este tenderá a subir, pero en una distancia que la definiremos más adelante. Hablemos de la primera figura. En la primera figura podemos ver la existencia de la aplicación de un movimiento. Vamos a llamar movimiento ahora porque todavía no definimos lo que es fuerza, como ya dijimos antes. Entonces, este desplazamiento se lo va a realizar a través de una distancia, a la que denominamos X. Al ser una cuerda ideal, que no se considera su peso, no hay rozamiento ni nada que impide el movimiento, lo mismo que en la polea, vamos a decir que al recorrer una distancia X, el cuerpo amarillo también realiza un desplazamiento X. En cambio, cuando tenemos una polea fija y una polea móvil, al aplicar el desplazamiento X en uno de los extremos, tenemos una diferencia ya al existir desplazamiento en la polea como tal, ya que el cuerpo se desplaza al existir una polea móvil exactamente la mitad de lo que desplazamos el punto donde se aplica el movimiento, ya que esta cuerda, al ser una sola, ideal, inextensible, recorre una distancia x medios en un sentido y x medios en el otro, dando como total el movimiento de la polea x medios respecto a la distancia movida x en el punto de aplicación del movimiento. Y al ser la polea un elemento solidario con el cuerpo amarillo en este caso, sabemos que el cuerpo amarillo también se va a desplazar lo mismo que se desplace la polea. Por lo que diremos entonces que el desplazamiento está en función de la cantidad de poleas con las que se esté trabajando. En este caso, tenemos que D es el desplazamiento en el extremo de aplicación del movimiento y D minúscula es el desplazamiento en el extremo que recibe el movimiento. Si tuviésemos, como en el anterior caso, una cantidad mayor de poleas, con certeza que esta fórmula nos sirve para determinar el desplazamiento total. Otra parte que nos interesa cuando vemos poleas es la relación entre las velocidades y aceleraciones en las poleas. El movimiento, como dijimos, tiene que verse reflejado a través del desplazamiento, velocidad y aceleración. Si nosotros podemos percibir ya, ahora que sabemos de la idealización de una polea que no posee masa, no tiene fricción, y las partes que unen, que es una cuerda, que tampoco tiene características de masa u otras, interpretamos, decía, este cuerpo M1, el cuerpo M2 y la polea como cuerpos ideales, donde lo que vamos a percibir es básicamente el desplazamiento. Si nosotros tomamos una cuerda de longitud L
unimos los cuerpos M1 y M2 a través de la polea y desplazamos una cantidad X, P, en este caso la polea, se desplazarán X1 y X2 respectivamente, el cuerpo azul y el cuerpo enmarcado verde. Entonces, si tomamos L como esta longitud, diremos que existe una relación directa entre la longitud de la cuerda y las longitudes de desplazamiento, donde la longitud total de la cuerda será la suma del desplazamiento x1 y x2, es decir, que el movimiento de la polea menos el movimiento de x1 más la distancia que recorre xp la polea menos la distancia que recorre el cuerpo 2 que es x2. Entonces diremos que la longitud es xp menos x1 más xp menos x2. Por lo tanto, la longitud es 2 veces la distancia que recorre la polea, 2 x sub p menos x sub 1 menos x sub 2, que son las distancias que recorren el cuerpo 1 y el cuerpo 2 respectivamente. Asimismo, debemos recordar que la variación de la distancia respecto al tiempo es la velocidad. Entonces, si nosotros aplicamos esto, la variación de la longitud respecto al tiempo, sabemos que esta es una constante, por lo tanto no va a haber variación en la longitud de la cuerda. Y tenemos esto como manteniendo la ecuación anterior, 2 por la variación de la distancia de P respecto al tiempo, menos la variación de la distancia respecto al tiempo para el cuerpo 1, menos la variación de la distancia del cuerpo 2 respecto al tiempo. Aplicando la definición de velocidad a esto y teniendo como ecuación que 0 es igual a 2 veces la variación de la distancia de la polea respecto al tiempo menos las variaciones de las distancias de los cuerpos 1 y 2, tenemos que 0 es igual a 2 veces la velocidad por el de P de la polea menos la velocidad del cuerpo 1 menos la velocidad del cuerpo 2. Por lo tanto, 2 veces la velocidad de polea es igual a la suma de las velocidades de los cuerpos M1 y M2 respectivamente. Por lo que tenemos que la velocidad de la polea es la suma de las velocidades entre 2. Con lo que nosotros podremos trabajar en cuanto se refiere a la resolución de ejercicios de poleas haciendo uso de estas características esenciales que debemos definirlas claramente. Asimismo, haciendo uso de estas ecuaciones y recordando la definición de que la variación de la velocidad respecto al tiempo es la aceleración, tendremos en la ecuación anterior que 0 es igual a 2 veces la variación de la velocidad de la polea respecto al tiempo menos la variación de la velocidad del cuerpo 1 enmarcado en azul respecto al tiempo menos la variación de la velocidad del cuerpo 2 enmarcado en verde respecto al tiempo, por lo que 0 es igual a 2 veces la aceleración de la polea menos la aceleración del cuerpo 1 menos la aceleración del cuerpo 2. Esto refiriéndonos estrictamente a la definición de aceleración, que es la variación de la velocidad respecto al tiempo. Por lo que 2 veces la aceleración de la polea es igual a la suma de las aceleraciones del cuerpo 1 y 2. En este caso, la aceleración de la polea será la suma de las aceleraciones dividido entre 2.